continúa ahí. Vamos a ver en esta parte. Si Dios puede parar la pandemia mediante este rezo, porque eso es lo que pidió, ¿verdad? El Papa. Pues si puede pararla, pudo evitarla, ¿verdad? Ok. En este punto él menciona y dice, si Dios puede parar la pandemia mediante este rezo, dice, bueno, si puede pararla, pudo evitarla. Interesante lo que él menciona y me parece que hay un gran punto de coincidencia aquí siempre se ha declarado las pocas veces que le he escuchado y le he visto ateo radical, militante. Bueno, es una convicción posible, ¿verdad? Claro. Dicho sea de paso, creo que el ateísmo no existe. Claro. El ateísmo no existe. El ateísmo en realidad es un malentendido. El ateísmo, para que pueda sobrevivir y siga respirando, está obligado urgentemente a tergiversar la realidad. Pero ese es un tema así entre paréntesis y aparte, ¿verdad? Que lo podemos dialogar a profundidad cuando gustes. Pero me llama la atención y lo felicito por lo que dijo, ¿verdad? Dice, si Dios puede parar la pandemia, entonces, ¿por qué no evitó la pandemia? ¿Y sabe por qué me gustó esto, Humberto? Porque él no considera, por lo visto, a priori, no considera a Dios una roca, un pedazo de piedra o un fluido, un líquido, ¿verdad? Tengo agua acá. Bueno, esto no tiene inteligencia, no tiene voluntad, no se puede comunicar, pero él al decir, si Dios pudo parar la pandemia, pudo haberlo evitado, entonces está asumiendo que Dios podría llegar a escuchar el clamor de gente, el rezo de personas, como ahí en este caso, este ejemplo, y pudiera él llegar a reaccionar. Entonces, ya que tiene la posibilidad de parar la pandemia, ¿por qué ya no evitó? Entonces le está atribuyendo a Dios cualidades de un ser inteligente. Y yo creo que allí hay una conexión muy interesante con ese Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es impersonal, el Dios de la Biblia no es lejano, el Dios de la Biblia no es como el relojero que creó el reloj, le dio la cuerda y dejó que funcione por su cuenta y ya no tiene intervención con su creación, sino todo lo contrario. Entonces me parece muy interesante lo que él plantea aquí, ¿verdad? Le atribuye a este Dios a quien se ora cualidades de un ser inteligente, inclusive que tiene la posibilidad de responder también, ¿verdad? Me da la impresión, al menos por lo que... Claro. Bueno, en términos prácticos, resulta que hoy nos toca el turno de la pandemia, ¿verdad? Y es del COVID-19. Bueno, todas las veces hubieron ciertas cosas que la gente reclamó. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios no frenó la primera, segunda guerra mundial y ahora que están preparándose para una tercera? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no evitó la fiebre española que vino y mató 50 millones? Si Dios es... Entonces siempre es el hombre colocando a Dios circunstancialmente como que él puede hacer ciertas cosas o que no hace ciertas cosas, ¿verdad? Y como dije hace rato, todo se remonta allá al origen, cuando Adán y Eva desobedecieron y cayeron en pecado, y a partir de ahí viene un factor que es el factor de que el hombre separado de Dios es capaz de hacer cosas que nosotros en nuestra cabeza no entra, ¿verdad? Por ejemplo, vos te imaginás, amado, vos y yo somos padres, agarrar y decir, amado, estamos con una necesidad urgente de comida, ¿qué te parece si mañana le comemos a tu hijo y pasado mañana le comemos a mi hijo? O sea, vos decís, espera un momento, ¿cómo es posible que vos me estés proponiendo una cosa así? Y bueno, pero estamos con hambre, viejo, tenemos que sobrevivir. Dios dijo que eso pasaría con el pueblo de Israel y llegó a pasar en la práctica. Ellos tuvieron que comerse a sus hijos. ¿Por qué? Y por causa de haberse alejado de Dios y cayeron y entraron en una situación terrible. Ahora, ¿a quién le van a atribuir ellos esa situación? ¿A Dios? Dios, ¿por qué vos no evitaste que esos niños inocentes sean comidos? ¿Verdad? Te estoy poniendo un ejemplo paralelo para entender. Ahora, Dios, ¿qué les dijo a ellos? Deuteronomio capítulo 28, claramente, cuando habla justamente de las bendiciones, que van del versículo 1 al 14,
Dice claramente todas las bendiciones que van a tener. No van a tener enemigos, no van a tener plagas, no van a tener pestes. Ellos iban a ser los que iban a prestar a los otros, iban a ponerles como cabeza, ¿verdad? Iban a casarse, iban a disfrutar de sus hijos, iban a tener viñas y todo, iban a consumir bien. Pero a partir del versículo 15 hasta el versículo 64, creo que dice, habla de las maldiciones. Por haber desobedecido a Dios y no aplicar sus principios y sus leyes, iban a venir, lógicamente, desobediencia, iban a venir consecuencias. Y dentro de la lista de las consecuencias está comerse a sus hijos, ¿verdad? Y vos decís, espera un momento, ¿cómo puede hasta ese punto? ¿Será que Dios es malo, por eso es que viene a traer esa amenaza? No. Te voy a poner otro paralelismo, ¿verdad? Conozco una historia de un piloto casado, pero tiene su extra. ¿Su extra dónde tiene? Y tiene un departamento, él le financia a esta su amante, ¿verdad? Para que se quede en el departamento. Ahora, vos mirás y decís, este piloto, cuando agarra y despega, teóricamente tiene un manual de instrucciones de la máquina que va a volar, de la nave que va a volar, tiene una instrucción de cómo tiene que hacer para despegar, para mantenerse al aire y para aterrizar correctamente. Él sigue al pie de la letra de esas reglas, ¿verdad? Pero ni bien aterriza, se baja del avión y él se vuelve en un perverso. Tiene doble vida, le engaña a su esposa, le engaña a través de la otra mujer y para eso no hay problema. Ahora, vamos a suponer que por ahí este hombre se contagia de alguna enfermedad venérea, ¿verdad? Va a armar el escándalo porque se contagió de una enfermedad venérea. ¿Y cómo se va a contagiar una enfermedad venérea si él está jugando en 2, 3, no sabe cuántos lugares, ¿verdad? Y entonces le va a atribuir a Dios y decir, Dios, ¿por qué vos permitiste que me suceda esto? ¿Dónde estabas? O sea, estamos hablando de circunstancias que el hombre va generando y como dice la Biblia, hay una ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembraste vas a cosechar. Bueno, esto que estamos viviendo con el tema del virus, nos tocó, vos fuiste participante de un testimonio muy interesante de un pastor que estaba en una sala de IPS, 20 personas adentro, él estaba intubado, estaba en coma, ¿verdad? Inducido, pero él dice, escuchaba perfectamente todo lo que pasaba a su alrededor y se vuelta y media escuchaba que venían los de la casa mortuoria, llevaban a uno, llevaban a otro, y de los 20 que estaban ahí en esa sala que entraron, solo él se quedó vivo. Ahora, él dice, escuchó una voz que vino y le dijo, ¿vos querés ya irte o querés todavía quedarte? Y él salió y dijo, dentro suyo, dijo, me quiero quedar todavía porque tengo una familia y tengo un ministerio que atender. Al día siguiente dice que los médicos se sorprendieron y 2 días después le estaba prácticamente recuperándose en forma acelerada, ¿verdad? Los médicos le dijeron, mira, nosotros prácticamente dijimos, a ver, ¿a qué hora te vas para llamarle nomás ya también a los cuervos que vengan y te lleven, ¿verdad? Pero ahí vos mirás un factor y decís, pero ¿por qué con él sí y con los otros 19 que estaban ahí en su sala no? ¿Verdad? Y bueno, eso básicamente, como dijimos hace rato, tiene que ver con lo que Dios decide o no decide hacer. Hay muchas cosas que yo le había pedido en vida a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Y no me han concedido. Claro. Y muchas veces me pregunté por qué, ¿verdad? Pero me pregunté por qué en medio de la rabia al no haber recibido lo que quería recibir. Ahora, esto me lleva solamente a una conclusión. Son seres personales. Son seres personales, inteligentes, tienen el derecho de pensar algo distinto a lo que yo estoy solicitando o a darme o no darme. Esas son las características del Dios de la Biblia. Aquí esta partecita también me llamó la atención. Miremos un ratito. Okay.